sucede cuando empresas que han caído en prácticas monopolísticas afectando a la competencia, al mercado y por ende a los consumidores deciden colaborar voluntariamente con las autoridades? ¿Tendrá algún tipo de beneficios o habrá algunas oportunidades para ellos? Esto y muchos otros datos de interés nos los cuenta Ahmed Disueti. El sistema de delación compensada, también conocido como programa de clemencia, es aquel mecanismo mediante el cual aquellas empresas que admitan ante la autoridad de la competencia ser parte de una colusión o práctica anticompetitiva pueden beneficiarse de una reducción parcial o total de la deuda aplicable a dicha conducta. La ACODECO lo define como aquel programa que ofrece el beneficio de dispensar o disminuir el pago de la multa o sanción al primer agente económico que aporte los elementos de prueba que denoten su participación en una presunta práctica monopolística absoluta y que además sirvan de base para que eventualmente ACODECO pueda accionar y demandar dicha práctica anticompetitiva ante los tribunales especializados de comercio. Todo esto siempre y cuando el agente económico no sea el líder del mercado ni el instigador de dicha práctica. En muchas situaciones resulta complicado el poder comprobar la existencia de la conducta ilícita. En estos casos en específico, debido a que las empresas, a sabiendas de que están incumpliendo con las leyes, esconden o destruyen toda la evidencia relacionada con el tema. Entonces, el sistema de delación compensada le permite a las autoridades el poder utilizar una menor cantidad de recursos a las actividades tanto de investigación como de sanción. De este modo, pudiendo utilizar dichos recursos en las actividades de monitoreo para así poder comprobar la existencia de la conducta ilícita. El programa de delación compensada lo que busca en sí es desestabilizar aquel acuerdo ilícito que existe entre las empresas, creando desconfianza entre ellas, para que de esta manera dichas empresas consideren que sea más beneficioso confesar su participación en dicha práctica anticompetitiva en vez de ser sancionados. Entonces, el programa resulta ser más efectivo cuando se aplica la reducción de la sanción a aquella primera empresa que se decide a confesar. Para que el sistema de delación compensada en sí sea completamente efectivo, se requiere que se cumpla con 3 condiciones mínimas. Número 1, la existencia de altas multas, de modo que las empresas les preocupe la posibilidad de poder llegar a ser multadas. Número 2, una alta probabilidad de que la autoridad, de manera independiente, pueda efectivamente comprobar la existencia de la conducta ilícita y sancionar a las empresas. Y número 3, los programas deben ser transparentes y creíbles. Las empresas deben confiar que si se acogen a dicho programa, pueden efectivamente obtener los beneficios prometidos y que su identidad sea resguardada. Ok, en Panamá, este sistema de delación compensada está contemplado en el artículo 104 de la Ley 45 del 31 de octubre del 2007 y tiene su origen o génesis en la resolución A-064-15 del 10 de julio del 2015, que aprueba la guía de funcionamiento de dicho programa de beneficios de dispensión o disminución de sanciones. El artículo 104 nos indica que la autoridad podrá, en los casos en que la empresa que sea la primera en aportar elementos de prueba que eventualmente lleven a la autoridad a accionar ante los tribunales por la presunta realización de prácticas monopolísticas absolutas, dispensar o disminuir
el pago de cualquier multa o sanción que de otro modo hubiera podido imponerse, siempre y cuando este agente no sea el líder del mercado ni tampoco sea el instigador de la práctica. Después de todos los interesantes detalles que nos ha comentado Ahmed, seguramente surgen algunas preguntas. ¿Quién regula esto? ¿Qué institución es encargada de dar seguimiento al programa? Además, ¿será difícil aplicar? Tomen lápiz y papel y presten atención a todos los datos que nos va a comentar Estefanía Alzamora. Para continuar, tenemos lo que es el decreto ejecutivo número 8A del 22 de enero del 2009, en el cual se establece en su artículo 31 sobre reducción de sanciones de conformidad con el artículo 104 de la ley 45, que se podrá dispensar o disminuir cualquier multa o sanción que pueda interponérsele a algún agente económico que presuntamente esté realizando prácticas monopolísticas absolutas. Para ello deberá apegarse una serie de actividades, como son que este agente económico sea el primero de todos los agentes económicos en presentar elementos o pruebas con la autoridad para accionar ante los tribunales. Como segundo punto, este agente económico no deberá ser ni el líder del mercado ni el instigador del mercado. Como tercer punto, este agente económico debe cooperar con la autoridad en la investigación que se esté realizando, y como último punto, este agente económico también debe realizar todas las acciones pertinentes para dejar de ser partícipe de esta práctica monopolística absoluta. También cabe destacar que la reducción de la sanción se realizará conforme a la cantidad de pruebas que éste haya presentado, y se mantendrá en confidencialidad el nombre de la persona que esté apoyando la investigación. Para continuar, tenemos lo que es la resolución del 10 de julio del 2015, que aprueba la guía para la dispensación o disminución de sanciones, que tiene por objeto establecer los criterios y procedimientos de ACODECO de lo contenido en la Ley 45 y en el Decreto número 8 del 22 de enero del 2009, en donde se establece la posibilidad de disminuir las sanciones de multa al primer agente económico en establecer o aportar pruebas a la ACODECO sobre prácticas monopolísticas en las que haya sido partícipe. También para tener una transparencia interna y externa, y creando una certeza jurídica a aquellos agentes que se benefician de dicho programa, evitando de esta manera la discrecionalidad que puede ejercer por parte de ACODECO. Para continuar, tenemos que cuál es el ámbito en donde se aplicará dicha guía. El ámbito de esta ley será aplicable a toda la República de Panamá sobre aquellos agentes que tengan prácticas monopolísticas absolutas, aun cuando éstas se realicen fuera del territorio panameño o no se perfeccionen dentro de este, pero si este afecta al mismo, serán regidos bajo esto. También tenemos aquellas personas que pueden ser aplicables a este programa, las cuales pueden ser el agente económico no instigador ni líder del mercado que haya aportado pruebas fehacientes a la ACODECO para iniciar la investigación sobre aquellas prácticas absolutas monopolísticas. También puede ser cualquier persona natural o jurídica, empresa privada o pública, institucional o municipal, de fines lucrativos o sin fines de lucros, o cualquier otro título sobre que participe de manera activa sobre las prácticas monopolísticas absolutas. Como siguiente punto, tenemos que aquellos beneficios que proporciona el programa de clemencia, como lo es en primer lugar el de disminuir o dispensar el pago de la multa o sanción. En segundo lugar, tenemos lo que es garantizar la confidencialidad del agente económico y los documentos aportados. Ahora, en cuanto a lo que debemos presentar para aplicar el programa de clemencia, debe ser el documento debidamente completado. Este formulario se puede encontrar en la sede central de ACODECO, en el Departamento de Investigación, ubicado en planta alta, en Plaza Córdoba, Vista Hermosa, o a través del sitio web de ACODECO. También se deben presentar los elementos
suficientes para que Codeco pueda accionar ante los tribunales especializados en materia de libre competencia. En cuanto a cómo debe presentarse la documentación para aplicar al programa de clemencia, la solicitud y los elementos de prueba deben introducirse dentro de un sobre debidamente cerrado y sellado y presentarse ante al jefe del Departamento de Investigación de la Competencia de la Codeco. En cuanto al periodo en el que debe ser notificado el solicitante o el representante legal, este periodo no debe ser mayor al de 15 días, mediante resolución debidamente motivada y firmada por el administrador de la Codeco, en donde indica si el solicitante ha sido admitido o ha sido rechazado para el programa. Como siguiente punto tenemos lo que es el porcentaje de reducción de la sanción, en el cual si el solicitante ha cumplido con los requisitos legales, pero las pruebas requieren de una actuación adicional por parte de la Codeco para recabar o perfeccionar las pruebas utilizadas, podrá gozar de una reducción de hasta el 50% de la multa o la sanción que le ha podido ser. Por último, y después del interesante recorrido que han hecho mis compañeros, yo les voy a hablar sobre algunos casos que se han dado a nivel internacional. Muchas gracias a Estefanía y Ahmed por su intervención. Veamos algunos ejemplos de estos carteles y cómo funcionaron, cómo se fueron desarrollando. El primer ejemplo del que les quiero hablar es el cartel de electrodos de grafito. Primero vamos a ver qué son estos electrodos. Pues es importante saber que los electrodos son de grafito, son insumo empleado para la producción de acero, principalmente en los procesos de reciclaje de material de desecho. El volumen de este material se calcula que alcanzaba para el año 1998 alrededor de 420 millones de euros solamente en Europa y más de 1.200 millones de dólares en Estados Unidos. El cártel estaba compuesto por 8 firmas con base en Alemania, Estados Unidos y Japón, cuya operación se extendió entre los años 1992 y 1996. La función del cártel básicamente consistía en acordar precios de venta y reparto de mercado, además de eliminar descuentos y acordar restricciones en la capacidad de producción de los miembros. Esta acción permitió que el precio de este producto se incrementara en un 60% promedio en la mayoría de los mercados. Las investigaciones que se abrieron tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea llevaron a ambas jurisdicciones a condenar en el año 2001 a las firmas participantes en el cártel. En Europa, el total de sanciones alcanzó los 218 millones de euros, mientras que en Estados Unidos el monto llegó a 410 millones de dólares más el encarcelamiento de 2 ejecutivos. En Asia, la firma Showa Denko de Japón logró la más alta reducción de la sanción, que fue alrededor de un 70%, ya que fue la primera en colaborar con la investigación y proporcionó evidencia que fue decisiva para probar la existencia del cártel. La compañía UCAR en Estados Unidos recibió la segunda mayor rebaja, que fue del 40%, por colaborar posteriormente. Las firmas japonesas Tokai, SEC y Nippon obtuvieron una reducción del 10% por el solo hecho de aceptar la acusación. En los Estados Unidos, la primera firma en cooperar, que fue Carbide Graphite, fue completamente exenta de sanción, ya que cumplía totalmente con los requerimientos exigidos por la ley sobre la delación compensada. Las firmas que actuaron posteriormente, Showa Denko y UCAR, fueron recibiendo reducciones menores según el orden de llegada en que prestaron la colaboración. Bien, ahora veamos cuáles son los beneficios y qué pasa con los carteles en este caso. Los beneficios de la implantación de la delación compensada actúan especialmente en contra de los carteles formados por empresas. El primero es la deshabilitación, obviamente, de los carteles existentes. Además de eso, está la que busca la disuasión de la formación de nuevos carteles y además reduce los costos del proceso persecutorio.
Gracias a tales beneficios, las empresas se inhiben ante la colusión, pues es poco probable que las empresas estén dispuestas a entrar a tales carteles donde quedan al descubierto y además se arriesgan a algún tipo de sanción. Así lo demuestra la evidencia donde los programas de amnistía han sido altamente efectivos en dejar al descubierto cárteles que operaban por años y sobre los cuales no había indicios de su existencia. Hasta aquí, compañeros, muchísimas gracias por su atención.